Bien, hermanos, ¿de qué nos habla la Navidad? Es decir, ¿qué es la Navidad? Y yo estaba pensando en una sola palabra o dos palabras. ¿Sabe qué es la Navidad? Es amor de Dios. Eso es la Navidad, amor de Dios. Hay una declaración divina que es sumamente maravillosa en su definición. Y está en Primera de Juan 4:10. Tengo como unos 15 versículos que vamos a ver en este culto, en esta predicación, ¿no? Y eso sirve, ¿no? Que usted traiga la Biblia y cuando el predicador dice tal versículo para sostener lo que está diciendo, eso ayuda a que uno no le coja el sueño y a concentrarse. Entonces, Primera de Juan 4:10, no Evangelio de Juan, sino Primera de Juan. Recuerden que Juan tiene 3 epístolas o cartas hacia el final de la Biblia, antes de Apocalipsis, ¿no? No está en el Antiguo Testamento, hermano. Primera de Juan 4:10. Bueno. Mire lo que dice el apóstol Juan, un hombre que anduvo con el Señor 3 años. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es Navidad. Ahora, lo que está diciendo aquí es lo siguiente, mire, usted está aquí esta mañana no porque es que usted es una buena persona. Usted empezó a asistir a una iglesia no porque le nació, porque usted tiene un buen corazón. Y un buen día estando por ahí sin qué hacer, le dio por amar a Dios y obedecerlo. No, no es por nada de eso. Usted no buscó a Dios. Ninguno buscamos a Dios. Buscamos espero alejarnos de Él. Ninguno. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque Dios nos buscó primero. Dios lo buscó a usted primero. Primero que todo. Y eso se ve muy claramente cuando uno estudia aquellos pasajes que tienen que ver precisamente con la Navidad. Y como estamos en esta época de Adviento, hoy es segundo de Adviento, entonces voy a tratar parte de uno de los relatos que están aquí en la Biblia. Se trata inclusive de lo que ya leímos en la lectura congregacional. Así que les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. Cuando ustedes estaban comiendo un sabroso buñuelo hace un momentico con una sabrosa natilla, llegaron una pareja. Entonces, sí, señora, la orden. Dijo, no. Entonces me empezó a hacer un cuestionamiento de qué tipo de iglesia era, si aquí teníamos confesión de fe o no, y me hizo una cantidad de preguntas. Yo lo hice seguir, ¿no? Adelante. Y una de las preguntas que me hizo fue, ¿aquí predican expositivamente? ¿Qué es una predicación expositiva? Es cuando uno toma un pasaje y va de versículo en versículo explicándolo, de capítulo en capítulo, de libro en libro, y así es la nueva predicación que hay hoy en día, ¿no? Porque así la congregación aprende más. No tenemos muchas predicaciones temáticas, sino más bien expositivas, tomando un pasaje de la Biblia y yendo a él a ver qué nos dice, con la ayuda del Espíritu Santo. Bien,
¿Y qué nos dice, por ejemplo, aquí Lucas en el capítulo 1 del versículo 26 en adelante? Nos dice que Dios toma la iniciativa para nuestra redención. No fue usted el que tomó la iniciativa. O sea, uno no puede orar a Dios y decirle, Señor, dése cuenta que yo soy mejor que los demás. Dese cuenta, Señor, que yo estoy creyendo en ti. Mire, en cambio, mis hermanos y otra gente allá no hace sino vivir en el pecado y en las cosas. En cambio, yo, mire, yo soy una buena persona, por eso te estoy buscando. Todo eso es del diablo. Nada de eso es cierto. Estamos aquí porque fue Dios el que tomó la iniciativa y le salió a usted al encuentro y usó múltiples cosas para traerlo aquí. Muchas cosas usó el Señor en su vida. Bueno, ¿y por qué decimos que Dios toma la iniciativa? Vamos a leer ahí el versículo 26. Dice, al sexto mes. ¿Sexto mes de qué? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Ah? ¿Ah? Sería el sexto mes de embarazo de María. ¿O no? Algunos interpretan eso, no es lo que dice el hermano. Bien, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mire usted lo que dice aquí, que en una época especial del año, en ese momento, Dios le dio la orden al ángel Gabriel. ¿Y qué es un ángel? La palabra ángel significa mensajero. Y la Biblia habla de estos mensajeros de Dios, ángeles. ¿Cómo son? Pues la Biblia dice que tienen forma humana, pero son espirituales. Se han manifestado y se han revelado a muchas personas. Ya hoy no, porque ya vino Jesucristo, ¿no? Ya vivimos es por la fe, no por lo que vemos. Entonces, el hecho real es ese. Claro, hay gente que es fanática y dice que los ángeles y que no sé qué, y le oran a los ángeles y le rezan a los ángeles, y llegan a extremos. Por ejemplo, una vez estaba escuchando una señora de esas que tiene esa manera de creer de los ángeles y que son llenos de agüeros y de supersticiones, diciendo que iba en el avión cuando miró por el espejo y un ángel ahí por la ventana y cosas así escucha uno, ¿no? Fantasías de la gente, ¿no? Bien, pero lo cierto sí es que Dios tomó la iniciativa. Dios dijo, voy a salvar al hombre, ha llegado el tiempo, y mandó su mensajero. Versículo 27, ¿a dónde lo envió? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Y qué quiere decir eso? Era una virgen, no había tenido relaciones sexuales. Era una jovencita, tal vez, joven, no dice aquí la edad. No sabemos si 17, 15, 18, 19 años, era virgen. Que estaba comprometida, desposada quiere decir comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, de la familia de David, de la descendencia de David. Y el nombre de la virgen era María. María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ahora, ese versículo 28, el Señor aquí no dice que lo convierta usted en un rezo, ni en cosas de esas por el estilo, ¿no? ¿Qué significan esas palabras del ángel cuando le dice a María, salve muy favorecida? Hay una traducción de la Biblia también que dice,
salud agraciada, porque la gracia de Dios estaba obrando ahí en ese momento. Y lo que significa es que María en ese momento está siendo objeto de la gracia de Dios, es decir, del favor de Dios en ese momento. Ahora, eso no significa lo que a veces se enseña, ¿no? Que es que María era una mujer muy buena y Dios miró sobre la tierra y dijo, no, yo no veo a nadie. Esta sí es ella sí es buena. Voy a cumplir mi palabra del nacimiento de mi hijo con esta mujer, ¿no? Porque ella sí es buena. No, eso no enseña la Biblia ni es cierto. Dios no la visitó a ella porque era merecedora de la gracia de Dios o porque ella era muy especial. No, Dios quiso hacerlo así. Si no hubiera sido ella, hubiera sido otra mujer. Pero Dios tenía que encarnarse. Entonces, lo que enseña la Biblia es que cuando el ángel le dice, salve muy favorecida, lo que le está diciendo es, usted es bendecida porque Dios ahora la va a utilizar a usted con su gracia. Y esa gracia es la misma que se aplica a todos los creyentes. No es que María recibió una gracia especial y yo recibo otra gracia diferente. No. La gracia de Dios es una sola. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué dice eso? Pues mire, en Efesios 1:6, ya volvemos ahí, no pierda de vista porque ese es el texto de estudio hoy. Pero como hay otros pasajes de refuerzo, por ejemplo, en Efesios 1:6, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice que Dios nos ha escogido para salvación, dicen los versículos antes. Y en el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios me ha aceptado por su gracia, no porque yo soy buena persona o porque soy mejor que todo el mundo. No, es porque Dios es bondadoso y bueno con nosotros. Entonces, nosotros hemos sido escogidos por Dios y Dios nos ha dado su gracia, al igual que María. Y nuestra salvación también ha sido parte de un plan eterno de Dios, porque Dios así lo ha querido. ¿Por qué? Porque Él hace lo que Él considera conveniente en su gracia infinita. Entonces, hay una cosa que tenemos que dejar claro. Uno es salvo no por méritos personales. Váyase usted olvidando de eso, de que es que Dios se fijó en usted porque es que usted es una buena persona y es de lo más querido y Dios dijo, no, voy a salvarlo. No, tampoco es por obras, no fue que Dios vio que usted era tan buena persona, muy caritativo, ayudaba a la gente, uy, es que es muy noble, muy buena persona. No, no es por obras tampoco que Dios nos salva, sino que esa salvación significa simplemente que Dios nos otorga su misericordia. Somos salvos absolutamente es por la misericordia de Dios, no porque nosotros merecemos nada. Por eso ahora sí leamos donde estábamos en Lucas 1, vamos a seguir leyendo el saludo del ángel y todo esto. Y luego en el 30 dice lo que le dice el ángel a la mujer, a María. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Pero no es que ella tenía gracia y Dios respondió a la gracia, no, es al revés. Dios tuvo gracia con ella, tuvo misericordia con ella. Es lo que dice la Biblia. Entonces, esas palabras del ángel, la intención no es
a partir de ese momento convertir a María en una diosa, como en una mujer tan especial que no era pecadora, nunca había pecado, porque eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? Ella halló gracia delante de Dios igual que nosotros. Un buen día yo hallé gracia delante de Dios. Y Dios tuvo misericordia y me salvó y me llevó a su verdad. Es así. Entonces eso está claro en la Biblia. Y en la Biblia está claro que ningún ser humano, ninguno, ni los apóstoles, ni nadie sobre este mundo que haya nacido en este planeta puede ser salvo por sus propios méritos, sino que es salvo solamente por la obra de Dios. Es por la única manera. Entonces la primera cosa que queda claro aquí al celebrar el tema de la Navidad, según este relato evangélico, es que Dios es el que toma la iniciativa, no somos nosotros. Si dependiera de nosotros nunca seríamos salvos, porque nosotros no buscamos amar a Dios, buscamos es alejarnos de Él. Y este mundo está totalmente caído y corrupto es por eso, porque cada día se aleja más de Dios. Una segunda cosa es que Dios cumple sus promesas. ¿Qué dice el versículo 31 ahora? Dice, le dice a María el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí anuncia todo el tema que tiene que ver con el hecho de que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, ¿no? Jesús. ¿Sabe qué quiere decir Jesús? Quiere decir Jehová salva. Entonces, aquí lo que el ángel está anunciando también es que se están cumpliendo las profecías bíblicas. Porque si usted lee el Antiguo Testamento se da cuenta que los profetas hablaban del nacimiento de Jesús siglos antes. Eso es impresionante, ¿no? Por ejemplo, uno de esos profetas fue Isaías. Isaías profetizó la venida del Señor. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de eso? Que eso nos enseña es que los planes de Dios no cambian. Si los planes de Dios cambiaran como nosotros cambiamos nuestros planes, entonces un profeta no podría asegurar nada. Pero el Espíritu Santo le habló a este profeta y le dijo, miren, tal tiempo vendrá el Salvador, vendrá el Mesías, y será así y así y así. Y eso se cumplió y se está cumpliendo aquí en este relato. Entonces, por ejemplo, Isaías en el siglo VII antes de Cristo, 7 siglos antes, él dijo lo siguiente, Isaías 9:6, vamos a mirar ahora al profeta Isaías. El profeta Isaías, de él hablamos hace 8 días, pero vamos a seguir pensando en él porque él habló, profetizó muchos siglos antes acerca de la venida del Salvador, de la promesa de Dios. Entonces, es por esa profecía que ahora nosotros podemos decir que pertenecemos a Dios también. Y aquí entonces mire usted que Isaías en el capítulo que estamos mencionando, capítulo 9, en las Biblias ustedes van a encontrar un subtítulo que dice Nacimiento y reinado del Mesías. Y entonces empieza el profeta en esa época, siglos antes, a hablar de este tema, ¿no? ¿Qué dice entonces? Sobre todo vamos a leer el versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro.
y se llamará su nombre admirable. Por supuesto, la palabra Jesús significa salvación y es admirable. Y luego dice, consejero. Es uno de los atributos que menciona aquí del Salvador que vendría, consejero. Pues ahora nosotros ya entendemos y sabemos que en Cristo tenemos una razón para vivir. El Señor es nuestro consejero por excelencia. Él nos orienta por su palabra y nos guía por su Espíritu Santo. Es así. Es la experiencia de todos los cristianos, ¿no? Que en el Señor encontramos la verdadera guía a la vida. Que nuestra vida comenzó a tener un sentido y un valor desde que conocimos a Jesús. Y desde que su palabra entró en nuestro corazón y empezamos a vivir con esperanza y con seguridad en este mundo. Entonces aquí dice que este Mesías se llamará admirable y consejero. Luego dice, se llamará también Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Por qué? Nosotros también sabemos que en Cristo tenemos fortaleza para el diario vivir, para el día de la angustia. Por ejemplo, si saltamos sin perder de vista Isaías, a Hebreos capítulo 13:6, carta a los Hebreos, adelante, en el capítulo 13:6, allí dice lo siguiente, Hebreos 13:6. Aquí el autor está hablando de lo mismo, de la necesidad de confiar en Dios, está hablando a la iglesia. Y en el 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor ha dicho eso a quienes hemos creído en Él. Ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. No te dejaré, no te desampararé. Yo le doy gracias a Dios por eso todos los días y por eso confío en Él. Y el 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Con razón, el profeta dijo mucho antes que Él es eso. Nuestro Dios es un Dios que nos fortalece, ¿no? Nos da la victoria sobre Satanás. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 16:20? Romanos 16:20. Epístola a los Romanos, capítulo 16:20. Casi al final de la carta. Él dijo estas palabras también por un detalle que estaba pasando en la iglesia. Y está en el versículo 17. Podemos leer desde el 16, porque es la despedida en esta carta del apóstol. Dice a todos los hermanos, y nos dice a nosotros también, porque la palabra permanece para siempre. Esta palabra no fue para hace 2000 años, es permanente. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es eso de ósculo? ¿Qué es eso? ¿Ah? Un beso. Pero santo, ¿no? Si alguien en la iglesia empieza a gustarle las niñas y le da saludo de despedida y de entrada con besos que no huelen a santidad sino a otra cosa, pues no se están saludando con ósculo santo en la iglesia. Y así, y luego en el 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo tajantemente le dice a la iglesia, tenga cuidado con los que en la iglesia causan divisiones. Y apártese de esa gente, porque esa gente es peligrosa.
para el Evangelio. Pero lo que me interesa es lo que dice en el 20, ¿no? Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Por qué dice eso él a eso? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, mire, sean santos, compórtense bien, no, ámense, no generen divisiones y tranquilos, porque Dios finalmente va a traer la paz a la iglesia y va a aplastar a Satanás y a todos sus secuaces que causan tantos problemas a veces en las iglesias, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí es que el diablo a veces momentáneamente puede sacudirnos y asustarnos, pero el diablo es eso, un pobre diablo derrotado por Jesucristo en la cruz y ya no puede hacernos daño, no nos asusta, ¿verdad? Y el Señor nos protege. Yo nunca he visto al diablo ganando. Todo lo contrario, al final lo he visto derrotado por el poder de Cristo y Dios liberándonos de sus malas influencias y de sus tentaciones. Y volviendo allá donde estamos en Isaías, dice que el Mesías sería consejero, Dios fuerte, y dice otra cosa. En Isaías ¿no es que estamos en Isaías? Ok. Se me iba a perder. Ya, Isaías 9. ¿Qué más dice ahí en el versículo 6? Además de que Él es consejero y Dios fuerte, dice que Él también será, porque está profetizando. Dice en el versículo 6 que Él será también, leámoslo otra vez, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, dice aquí también, Padre eterno. En Cristo nosotros somos adoptados como hijos de Dios. La Biblia dice que si uno no tiene el Espíritu Santo y uno no tiene a Cristo en la vida, no es hijo de Dios. Es hijo pero del diablo, y eso es duro. Y si usted le dice esto a una persona que no ha leído el Evangelio, va a decir, pero qué cosa tan terrible. Pero la Biblia dice que uno o sirve a Dios o sirve al diablo. Y cada vez que uno peca, sirves al diablo, no sirve a Dios. Pero Él es nuestro Padre eterno porque nos ha adoptado como sus hijos. Romanos 8:14, ¿qué dice Romanos 8:14? Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice allí lo siguiente, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué necesito yo para que el Espíritu Santo me guíe? Necesito leer la Biblia todos los días, conocer lo que Dios dice, necesito orar, necesito cuidarme de las tentaciones y pecados. Si no hago eso, no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y aquí dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya el diablo no está en mi vida, ya no me gobierna, ya yo no lo obedezco en sus maquinaciones. Y dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es por el Espíritu Santo que yo me siento ahora un hijo de Dios, que puedo orar a Dios con propiedad y decirle, Padre mío. Pero no le estoy diciendo mentiras, porque es cierto. Él me ha adoptado y soy su hijo. Así es. Entonces, eso se ha logrado porque el Señor me llevó al momento de arrepentirme de mis pecados, a recibirle a Él como mi Salvador.
Ya no ando asustado, atormentado por mis culpas. Ya no ando desorientado en la vida y sin hogar. No, ahora no. Dios es mi Padre, pero en verdad, no lo que dice la gente por ahí, en las religiones. Dios es mi Padre por Jesucristo, a quien he recibido en mi corazón como mi Salvador. ¿Y qué más dice allá en Isaías? Además de eso, de que el Mesías sería consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y dice otra cosa. Dice allí, príncipe de paz, así se le llamará también. Lo dice en su profecía, que se cumplió. En Cristo tenemos paz. ¿Por qué? Cuando Jesucristo viene a reinar en nuestro corazón, tenemos paz con Dios y el Señor nos ayuda a tener paz con los que nos rodean. Nos da su gracia para que ya tengamos paz, para que cumplamos sus mandamientos. Por eso ya uno no es feliz robando al otro lo que tiene, mintiendo, calumniando al otro, matando al otro, ya no. Ahora somos hijos de Dios, tenemos la paz de Jesucristo en nuestro corazón. Todo eso dijo el profeta Isaías 7 siglos antes y se cumplió exactamente según este capítulo que estamos leyendo del Evangelio de Lucas. Y el Señor va a reinar para siempre. Ahora, por último hay otro punto importante aquí, que el Señor no solamente tomó la iniciativa, cumplió sus promesas, sino que también Él nos ha revelado el misterio de nuestra devoción. El misterio, bueno, ya no es misterio. Una cosa cuando ya la llegamos a conocer ya no es misterio. Pero si hay una cosa que uno no puede entender por ninguna parte y es difícil de explicar, es un misterio. Cosas que yo no sé cómo las hace Dios. El embarazo de María es un misterio, yo no entiendo cómo es eso. Y María le dijo al ángel, como vamos a leer ahorita, le dijo, pero ¿de qué me está hablando? Si yo ni siquiera he tenido relaciones sexuales. Pero él le dijo que Dios iba a hacer un milagro extraordinario. ¿Cómo se puede explicar eso? Nadie lo puede explicar. Pero el misterio de nuestra devoción sí. ¿En qué consiste eso? Vamos a mirar 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. Desde el 14, ahí en las Biblias hay un subtítulo que dice el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Leámoslo, dice, esto te escribo, porque es el apóstol Pablo escribiendo en esta carta, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es? Dice, Dios fue manifestado en carne, porque se hizo hombre, justificado en el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿No? Y algunos dicen que este era como un himno de la iglesia en aquel entonces, ¿no? Es una estrofa. Los exégetas dicen que esto era como un himno de la iglesia antigua, que hablaba desde el nacimiento de Cristo hasta su coronación. En apenas 6 líneas, 2, 4, 6. En 6 líneas está todo el Evangelio y está todo el significado de la Navidad. Entonces lo primero que nos dice aquí es Cristo fue manifestado en carne, como lo estamos viendo, el Hijo de Dios
fue enviado a este mundo, nació de una mujer virgen. ¿Dónde estaba Jesús antes? ¿Dónde estaba Cristo? Estaba en la gloria con el Padre, pero quiso venir a este mundo, nacer de una mujer, hacerse hombre y venir a compartir con nosotros todas las desgracias y miserias de este mundo caído y compartir todas las debilidades que nosotros también tenemos que vivir. Miremos Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses 2:5. Allí está también lo que acabamos de decir, lo que el Espíritu Santo a través de esta carta le dice a usted y a mí y a la iglesia. ¿Qué le dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, estando en la eternidad, en la gloria de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, cuando decían con el Padre la salvación del hombre, Jesucristo no dijo, no, yo no voy por allá. Ese es un mundo corrompido y malo, yo no voy por allá, no, que vaya otro. No, aquí dice que Él no se aferró siendo Dios a esa condición. El 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Venir el Cristo a hacerse hombre, a participar de este mundo caído, fue un despojo de Él mismo. Porque de alguna manera el Señor se rebajó, si podemos usar el término, ¿no? Para salvarnos. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el misterio de la piedad, el misterio de nuestra salvación. Y entonces dice él, estábamos leyendo allá en Timoteo hace un momento, cómo él en simplemente 6 frases, él nos dice de qué se trata, ¿no? Cristo fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado en el Espíritu. Recordemos que Jesucristo fue despreciado, martirizado, desechado. Todo eso fue profetizado también por Isaías en otra parte. Sus enemigos lo rechazaron, el mensaje lo crucificaron. Pero la prueba de que Él estaba haciendo lo correcto y de que Él es Dios fue que resucitó de entre los muertos. Es la prueba de que Él vino a salvarnos realmente y que su sacrificio fue suficiente para nuestros pecados. ¿Y qué más dice allá en ese poema o en esa estrofa? Dice que Cristo fue visto por los ángeles. Los ángeles son testigos de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles para mí siempre han sido unos seres maravillosos, ¿no? Me gustaría ver uno, pero ya no funcionan como antes, porque ya tenemos la revelación plena de Cristo. Pero mire usted ¿por qué dice aquí que visto por los ángeles? Bueno, miremos entonces Lucas 2:9-14. Lucas 2:9-14. 2:9-14.
que es el relato del nacimiento de Jesús. Los ángeles estuvieron presentes en su nacimiento. Dice aquí, en Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Debe ser, ¿no? Porque la Biblia dice que muchas veces cuando los ángeles se presentaban, eran rodeados de luz, una luz esplendorosa. 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y inmediatamente fueron a ver si era cierto, y era cierto. Y está todo el relato del coro celestial. Entonces ellos fueron testigos. Estuvieron presentes también cuando Jesús venció al diablo. Mateo 4:11. Miremos Mateo 4:11. Ya es el último versículo, ya terminamos. Mateo 4:11. Recuerden que Jesús, antes de comenzar su vida pública, antes de comenzar a predicar el Evangelio, dice la Biblia, que ayunó 40 días. Y eso no es para decir que entonces usted tiene que ayunar 40, como por ahí un predicador que dijo, yo le gané al Señor, porque yo ayuné 41. Entonces el Señor fue a apartarse en el desierto, a orar y a tener un retiro personal con Dios. Y el relato dice que el diablo se le presentó y le hizo unas propuestas. Hagamos una cosa, mire, yo lo hago a usted rico, pero usted tiene que adorarme. Y el Señor le dijo, no. Todas las rechazó el Señor, ¿no? Y lo venció, hasta que el diablo le tocó irse, que es lo que tenemos que hacer nosotros también. Pero también los ángeles estuvieron presentes en su resurrección. Hechos capítulo 1:10. Hechos capítulo 1:10. Hechos 1:10. ¿Qué nos dice allí? Es el momento cuando Jesús es alzado a los cielos, cuando sube al Padre. Y dice lo siguiente. Leamos desde el 6, dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque los judíos pensaban que era que Israel iba a gobernar el mundo seguramente. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta Colombia. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cómo sería eso, no? Jesús se fue levantando, venciendo la gravedad, hasta que lo ocultó una nube. Y luego dice el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes? 2 ángeles aparecieron ahí junto con ellos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y es lo que estamos esperando. Si Jesús resucitó, venció la muerte, está vivo, está en el reino,
como Rey del universo, y así se fue, así va a venir. Y así los seres humanos lo veremos, dice la Escritura, ¿no? Por eso Él fue visto por los ángeles, dice el poema. Pero además de eso fue predicado a los gentiles, es decir, a todas las naciones. Jesucristo no vino solo para los judíos, ni los judíos son un pueblo especial, ni nada de esas cosas. No, el pueblo de Dios ahora es la iglesia. Por eso algunos dicen que la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Pero el Evangelio pues, fue predicado, el Espíritu Santo obró en las personas y proclamó el Evangelio a todo el mundo. Y sigue diciendo también que fue creído en el mundo, ¿no? Claro, porque fue para todas las personas el mensaje y fue recibido arriba en gloria, como ya lo vimos. Conclusión a esto, hermanos. Mire, hermanos, si tenemos fe en el Señor, es porque Él nos buscó primero y nos dio la fe para oír el Evangelio. Yo me acuerdo de mi conversión, yo tenía como 23, 24 años. En lo que menos andaba buscando, pensando era en Dios, al contrario, ya ni creía en Dios, pero el Señor usó cosas para que pudiera, como dicen popularmente, parar el oído. Pero esto que yo estoy oyendo ya lo había oído, pero yo no lo había entendido, ¿verdad? Nos dio la fe para ir a Él. Entonces, si no hubiera sido así, Dios no nos hubiera dado la fe, pues tal vez hoy quién sabe dónde estaríamos. Yo no estaría aquí, a lo mejor muerto, a lo mejor borracho, a lo mejor en la cárcel, quién sabe dónde estaría yo, a lo mejor enfermo, no sé, es terrible, ¿no? Pero el hecho de haber creído es una prueba del amor de Dios para nosotros, es una prueba. El misterio de nuestra piedad es que el eterno Hijo de Dios dejó la gloria, haciéndose hombre para buscarnos. Sufrió la muerte en la cruz a manos de los pecadores, pero Dios lo levantó de entre los muertos y aprobó su misión. Ascendió a la gloria. Él es un hombre glorificado, reinando y preparando un lugar para nosotros. Eso dice Juan. El Señor está preparando un lugar para nosotros. Entonces, el primer mensaje de la Navidad es que la Biblia es verdad. Todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento siglos antes se cumplió en Cristo. Perfectamente. Por eso nosotros no estamos creyendo en fantasías, como dicen los incrédulos, ¿no? Pobre gentecita esa que va a las iglesias, ¿no? Pobre gente, la tienen ahí, le lavaron el cerebro y la tienen confundida, como unos idiotas ahí dando dinero ahí para... Hermano, ese sí es el cuento del diablo, ¿verdad? Entonces, mire, apreciado hermano, que quede claro, no fue usted que buscó a Dios, fue Dios el que lo buscó a usted. Tuvo misericordia de usted. Siendo nosotros miserables, ciegos, desnudos, estando muertos en delitos y pecados, el Señor vino y nos rescató, dándonos vida y llevándonos a su reino. Esa es la experiencia de un cristiano. Y eso son buenas nuevas, eso es Navidad, porque es un don de Dios. Dios ha hecho todo eso por nosotros sin merecerlo. Y esa es la razón por la cual usted y yo tenemos que estar agradecidos con el Señor. Dios hubiera podido dejarlo a usted muerto en sus delitos y pecados. Sin embargo, tuvo misericordia de usted, ¿verdad?
Y esa es razón suficiente para consagrarnos a Él, para que le adoremos, para que busquemos hacer su voluntad. Es así, de sencillo. Entonces vamos a darle gracias a Dios por eso, ¿no? Por las buenas nuevas, por la Navidad, porque la Navidad quiere decir eso, que Cristo ha venido a salvarnos. Solo que para nosotros no es algo vivido, no es una recordación simple, es que lo hemos vivido. Por eso somos cristianos. Vamos a orar. Santísimo Padre, muchas gracias te damos esta mañana. Gracias, oh Dios, por el don de tu Hijo. Gracias, Padre, porque es tu plan eterno. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros, habernos dado oídos para oír, habernos dado entendimiento, haber comprendido este misterio, haberlo entendido. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. No tenemos más palabras, no hay otras palabras como pudiéramos expresarlo. No lo merecemos, oh Dios, pero tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén.